acá para que partamos. Sí, Yo no soy para mí, experta. les quiero comentar que también esta clase la vamos a grabar. De hecho, ya empecé a grabar porque así la Perfecto. podemos compartir con los compañeros que no pudieron asistir por X motivo. Ujú. ¿Quién se quiere presentar ahora? Miguel, ayúdanos acá a coordinar Yo esto. tengo, en este momento tengo a Joana que tiene audio, no sé si ella Sí, desea, yo, por favor. sí. Hola a todos y a todas, mi nombre es Joana Guala, yo soy socióloga de profesión y actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Derecho Humano acá en la región de Los Lagos, estoy físicamente en Puerto Montt en este minuto. Ujú. Eh, y bueno, estoy bastante satisfecha, la verdad es que contenta con el curso, no tenía muchas mayores expectativas respecto de lo que iba a encontrar como material, la verdad es que he trabajado como bastante en la temática de violencia contra las mujeres, pero creo que el curso ha superado mis expectativas, así que estoy súper contenta y también el video de ayer me dejó como bien satisfecha. Así que súper de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Ya. Joana. Y Muchas al gracias, Joana. respecto, y desde tu experiencia, ¿tienes alguna como pregunta o alguna reflexión que quisieras compartir con nosotros y nosotras? ¿Nosotres? Eh, Mira, a mí hay varias cosas que los modelos de intervención me parecen súper interesantes. Ayer, cuando estaba escuchando tu videoconferencia, también me surgieron varias preguntas sobre el concepto de feminicidio, por ejemplo. Eh, em, bueno, yo trabajé en mi tesis de grado con la Marcela Lagarde y ahí la conozco de hace muchos años, la he ¡Qué leído, honor! ¡Qué honor! sí, la he leído harto. Y me llamó la atención, me gustó que haya aparecido también ahora dentro del material bibliográfico que hemos estado trabajando. El concepto de estereotipo lo hemos estado trabajando también desde el instituto, desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos y violencia y género, así que no era algo muy nuevo para mí, por lo menos. Ujú. Así es que, ¿qué más? No sé, yo creo que dentro de lo que vayamos viendo me interesa mucho conocer o profundizar más del concepto de interseccionalidad. Y, y eso, no sé qué más decir. Dentro de lo que vayamos conversando, yo creo que vamos a ir, ahí voy a ir interviniendo. Súper. No, genial, Joana, muchas gracias. Anotamos todo, ¿ah? No sé si Marcela, y tú ayúdame, Mira, Jimé. me parece que Marcela y Jimena en Miriam. este momento están sin micrófono y sin cámara, pero no sé si nadie podría hablarnos porque la veo ahí con cámara y todo, y me parece que puede hablar. Hola, Nadia. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, perfecto. Hola, hola a todos y a todas. Mi nombre es Nadia Gutiérrez Fuentes, yo soy trabajadora social. Trabajo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la sede regional del Maule. Soy del sur, soy de Lonquimay, de la montaña. Este es mi primer acercamiento, así un poco más especializado y un poco más en profundidad a la temática de la violencia contra las mujeres. Mi área de expertise es mucho más hacia el desarrollo organizacional, el trabajo más comunitario, así que estoy internalizando los conceptos. Bueno, muchos de ellos ya uno los conoce en función un poco desde la formación de la academia, del pregrado, así que estoy bien contenta y para mí ha sido significativo el poder ir profundizando, y también la metodología me ha ido gustando, esto de
de ir leyendo y respondiendo los cuestionarios, y respondiendo los foros, y leyendo, el retroalimentar, entonces también con lo que se va conversando el resto de las compañeras y compañeros en los foros, y también porque a uno le hace mucho sentido. Yo creo que también este es un proceso como de irse mirando a uno mismo, a una misma, a mí misma, por lo menos me ha pasado, yo me voy a hablar de generación y hablar de lo que me pasa a mí, de cómo uno se identifica muchas de las situaciones que están dándose ahí, en ese contexto. Y no solamente en cuanto a uno de cómo vive la experiencia de ser mujer en un mundo que está plagado de violencia, de muchas violencias, desde lo laboral, en el entorno familiar, en el entorno de pareja, en la universidad, en el colegio, y eso también yo creo que ha significado también este proceso como de mirarse mucho uno y en el cómo uno también puede ir aportando las experiencias desde el paraguas que uno tiene de trabajo más. Yo creo que sí o sí ha sido un proceso bastante enriquecedor para mí, primero como Nadia y después como profesional. Entonces, agradezco la oportunidad también de poder escucharla, leerla y compartir. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias. Oye, ¿quieres compartir alguna duda o alguna reflexión en este devenir del módulo 1 y módulo 2? No, yo creo que por ahora prefiero escucharlas. Estoy como bastante en sintonía con lo que las compañeras y compañeros han ido planteando en los módulos, y por ahora no tengo como grandes dudas, así que eso. Bien. Genial. Quería invitar a Jimena o Marcela, ya que parece que tienen, no sé si tienen problemas con el audio o la cámara. O sea, ellas nos pueden escuchar y ver perfectamente, pero no pueden usar su micrófono ni la cámara. Entonces que se presenten a través del chat. Claro, y nosotros lo leemos, así podemos conocer un poquito más de ella y los demás saben también con quién estamos. Yo les pido, porque a nosotras las mujeres nos han enseñado que la tecnología tiene que darnos miedo, y más cuando tenemos cierta edad. Entonces les quiero invitar a que deambulen por esta plataforma, ¿no? Este Zoom que nosotras no conocíamos, y que no es tan difícil. Dice chat de grupo Zoom y tienen que contestar sí a todos, salvo que tengamos una pregunta como personal, pero la idea es que podamos compartir este microespacio, ¿no? de diálogo, de conversación, de un tú a tú. Yo no sé, por ejemplo, si Joana y Nadia se conocían, que trabajan en el INDH ambas. Maravilloso, porque a veces no nos conocemos, ¿no? Ahí le quiero pedir a Rubén que me ayude a leer la presentación de Marcela. Bueno, dice Marcela, pedirle disculpas porque estoy medio disfónico, pero dice Marcela, mando una breve presentación por acá. Mi nombre es Marcela Cerda González, psicóloga de Unidad de Colaboración y Atención a la Ciudadanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estamos con el equipo completo. Esa es la presentación que nos manda Marcela. Ahora, ¿ya? Dice, Jimena también, Jimena Calabacero nos dice, hola, buenos días, soy Jimena, funcionaria del Tribunal de Mejillones, y he podido hacer algunas suplencias como juez en un tribunal de familia. Y en ese sentido agradezco mucho este curso, porque me ha enseñado a abrir los ojos en cierto sentido y ver cómo en lo formal tenemos mucho material, pero en la práctica lo que se usa es demasiado poco. Entonces siento que en estos días de curso me estoy nutriendo demasiado en cuanto a conocimiento. Así que ahí agradecer a Marcela y Jimena por estos saludos. Yo creo que, bueno, todos creemos que también tenemos un gran desafío de poder incorporar estas herramientas que tal vez en lo teórico, en lo académico manejamos, son de algunas veces de uso, digamos, más bien intelectual, más bien teórico, también a usarlos prácticamente en nuestra actividad. Yo creo que eso es siempre un desafío, y este curso nos pone también en tensión respecto de lo adecuado que es conocer bien
incorporar herramientas y después tener resultados prácticos con ellas, ¿no? En cierta posibilidad de poner en juego los conocimientos que adquirimos hoy. Así que les damos también la bienvenida a Jimena y Marcela y agradecemos su presentación. Ahí le estamos contestando el chat para luego comenzar. Les queríamos pedir si quieren hacer alguna pregunta o alguna reflexión al respecto del módulo 1 y 2. Yo creo que es importante, como nos atrasamos un poquito porque me enfermé, quisiera que nos concentráramos en este módulo 1 y módulo 2, que en el fondo tiene un devenir, ¿no? Un devenir que la primera parte es ver los 3 enfoques por los que hemos visto que es necesario abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿ya? Y esos enfoques son el enfoque de género, no binario, que yo creo que eso es lo que hemos querido ir transmitiendo, no hay cualquier enfoque de género, el género como una categoría de análisis, como un concepto, también va nutriéndose a lo largo de los años, ¿no? Va cambiando históricamente y va dependiendo de quién lo presenta y cuáles son los objetivos de ese género, ¿ya? Por otro lado, vimos el enfoque, obviamente, de derechos humanos, y ahí yo agradezco a nuestras compañeras, ¿no?, del INDH y también a las personas del Poder Judicial, ¿no?, que se supone que sabemos de un mundo común, ¿no?, de los derechos humanos, y que sabemos que es muy difícil traspasarlo a la piel de la cotidianidad, como dice Rubén, ¿no? Es como invitamos que esto teórico, ¿no? Esto teórico tan bonito que se firma, que nos sacamos las fotos, que ratificamos, se convierta en realidad, ¿ya? Y sabemos desde el INDH, desde la Corte, que eso es dista, ¿no? Dista de lo que vivimos en el día a día, lamentablemente. Por otro lado, hay un enfoque que le quisimos llamar diversidad, pero que en el fondo tiene que ver con 2 enfoques que vienen de mundos totalmente distintos, pero que se cruzan, que son la interseccionalidad y la interculturalidad. La interseccionalidad, que son temáticas que Joana no decía, tratemos de profundizar un poco. La interseccionalidad tiene que ver viene de estudios y militantes del género, ¿ya? Y hay una teórica maravillosa. Voy a tratar de compartir cámara, ¿les parece? ¿Les parece? Porque vamos a partir de atrás para adelante, ¿ya? No me acuerdo cómo se compartía cámara. Mira, tienes que buscar en el menú inferior, ahí te dice compartir pantalla, debería decir. Perfecto. Y yo voy a compartir mi correo, porque se me echó a perder esto. ¿Ven un poquito la pantalla, cierto? Sí, ahora se está viendo una imagen que pusiste, pero detrás se ve que está el correo. Sí, es que se me echó a perder algo pasó. Ustedes saben. Vamos a partir por estos enfoques, ¿ya? Interseccionalidad, interculturalidad, porque son los que siempre dejamos al final. En términos súper cortitos, perdón por el pulso, Kimberly Crenshaw es la mujer abogada afrodescendiente que en el año 89 acuña este concepto, ¿ya? Y lo acuña pensando en el concepto de la discriminación y las múltiples cruces de lo que hemos denominado ejes de subordinación, ¿ya? Kimberly Crenshaw, al ser abogada, después en el 91 se va a trabajar a la ONU Mujeres, y ahí nos permite hacer un paraguas, ¿no? Que ha ido permeando la política pública internacional, y hoy día por algo estamos hablando hace harto rato de interseccionalidad. Por otro lado, la Convención Belém do Pará explicita el enfoque de interseccionalidad en el tratamiento, erradicación, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, es un marco que no tenemos que olvidar, especialmente cuando trabajamos del mundo de los derechos humanos. Ella mezcla, ¿no? No mezcla, en el fondo nos pide mirar el entrecruce de distintas opresiones que no solamente tienen que ver con el género o el sexismo, sino también con el racismo,
con el clasismo y otros sistemas de opresión como la edad, por ejemplo. Por eso hablábamos del edadismo, la sociedad adultocéntrica, el tema del capacitismo, ¿no? Que en el fondo dice que la persona con alguna discapacidad es una persona que tiene, que es inferior también, ¿ya? O sea, se nos van cruzando, ¿cómo decirlo?, etiquetas, ¿no? Marcas que te van inferiorizando, como lo que nos ha pasado generalmente a nosotras las mujeres, o a los cuerpos femeninos o feminizados. Por eso hay una serie de feministas comunitarias que dicen que la tierra también se feminiza y por eso están las lógicas extractivistas, etc. Es como una mirada más global al respecto. Y acá es súper importante, espero que no me falle esto, que creo que aparece en el video, porque no me acuerdo cómo lo hicimos el año pasado, pero en el fondo que ha habido un imaginario, ¿no? Un imaginario del feminismo o los feminismos, de pasar de un derecho individual al empoderamiento, ¿no? Al derecho a decidir propiamente tal, a distintas mujeres, distintas culturas que también están tomando decisiones respecto a su cuerpo, respecto a su vida, respecto al derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Que en el fondo es el derecho que estamos tratando de garantizar, pero que si uno indaga, ¿no?, en estas mujeres negras, afrodescendientes, musulmanas, etcétera, nos damos cuenta que no hay mujeres gordas en esta imagen, no hay mujeres viejas, no hay niñas, no hay mujeres con alguna discapacidad evidente. Entonces nos vamos dando cuenta que hay una imagen, ¿no?, de lo que estamos trabajando. También hay un estereotipo dentro del feminismo, ¿no?, que es el que más se conoce. Y por eso decimos que el feminismo que está a la base de los estudios de género, de la interseccionalidad, ha sido un feminismo occidental u occidentalizado que está protagonizado por biomujeres, ¿no? Yo creo que en el curso nos hemos ido, si tienen preguntas, ustedes van levantando la mano o escribiendo. Yo ahí le pido al Miguel y también a Rubén que en algún momento me digan cállate, porque yo soy buena para hablar, ¿ya? Por supuesto, Para que vayamos interactuando. créeme que lo vamos a hacer. En el momento que haya alguna interacción lo vamos a hacer, no te Y preocupes. así aprovecho de tomar agua y de respirar, ¿ya? Pero que ha estado protagonizado por esto que denominamos biomujeres, ¿no? Que son mujeres principalmente blancas, de clase media o alta, intelectuales o académicas, urbanas, sin discapacidades, cisnormativas, ya este tema de las personas trans versus las personas cisgéneras, que somos las personas que tenemos como una identidad de género conforme con nuestro sexo biológico asignado al nacer, y en su mayoría heterosexuales, ¿no? Y esto marca una agenda mundial, una agenda que se nutre o se mezcla en los derechos humanos, en la interseccionalidad y también en la interculturalidad. Y acá ustedes vienen, están en Mejillones, en el Maule, en Puerto Montt, y creo que alguien no supe dónde era su ciudad. Eso también influye, obviamente, ¿no? Y cuando hablamos, quizás hasta aquí voy a cerrar, les traje una foto, una foto que yo creo que nos permite adentrarnos un poquito a la interculturalidad también, que tiene que ver con un concepto que ustedes manejan súper bien, es el estereotipo, ¿no? Como el estereotipo, que es como una marca, ¿no? Una marca de agua, una imagen que se repite, nos va en términos de estereotipos de raza, de clase, de edades, de quién es más sabio, quién es más musculoso, quién es más sensible, quién es más inteligente, etcétera, las etiquetas de la vida, ¿no? Cuando miramos la violencia contra las mujeres y las niñas, todos los estudios internacionales y nuestro mismo trabajo de mirarnos en el espejo, como lo dijo también una compañera, nos van a ir mostrando los estereotipos de género binario que tenemos a la base de cómo nos relacionamos. Y nos damos cuenta que los estereotipos de género, en el fondo, son lo que tenemos que visibilizar, desnaturalizar y derribar para construir una sociedad distinta. Y acá si miramos de izquierda, de derecha a izquierda, sí, ¿no es cierto? ¿Sí? De derecha a izquierda, vemos, por ejemplo, en las Miss Riff, ¿no es cierto?,
Yo no sé las edades que tienen ustedes, compañeras, pero yo me acuerdo en la televisión que había boxeo, y en el boxeo salían unas niñas con muy poca ropa, como Miss Reed, y salían mostrando un número, no sé si, sí, maravilloso, Nadia. Esa imagen, ¿no? Más toda la publicidad sexista, ¿no? Más las Miss Reed propiamente tal, la Mi Universo, etcétera, estas princesas, ¿no? Estas reinas, están en la televisión, ¿no? Y nos van dando una señal y un modelo, entre comillas, a seguir, ¿ya? Y las personas que no cumplimos con estos cánones, se nos va machacando, ¿no? Se nos va machacando más porque estamos envejeciendo. Yo estoy llena de arrugas, acá cada día me las veo más, pero también tiene que ver con, hay un artista audiovisual, que siempre se me olvida el nombre, si ustedes lo conocen, les pido que me lo compartan. Es un artista que trabaja sobre el tema de las arrugas, ¿no? Y dice que es un mapa de nuestra emoción, de nuestra historia, y que no hay nada más bello que una arruga. Yo creo que deberíamos resignificar este tipo de cosas, ¿no? Para quitarnos estas violencias internas. Pero luego, esa Miss Reef, ¿no? Que en el fondo nos demuestra un tipo de violencia y discriminación, que hay una distinción y una relación ya, que creo que es importante que la conversemos. Pasamos a esta imagen de las Olimpiadas, no sé si se acuerdan del burkini, no sé si se nota acá, pero esta imagen que obviamente está pixeleada porque yo no soy diseñadora gráfica, nos muestra todo un debate que ha habido principalmente en Francia, ¿no? Y con todo el tema de la colonización, que también es un concepto que tenemos que traer a colación, ¿no? Porque los derechos humanos no son del 73 en adelante. Los derechos humanos se violan, al menos en este lugar del mundo, sistemáticamente desde el 1492, que es el momento del genocidio de las personas que habitaban en las primeras naciones del Abya Yala. Abya Yala es el concepto que utilizamos para nombrar, para nominar lo que colonialmente se nombra como Latinoamérica o América Latina. ¿Ya? Me fue en el manso speech. Pero en el fondo, lo que quiero como cerrar, como para poder conversar, ¿no? Es, gracias, cómo colonialmente hablando se ve terrible que una mujer use velo o el burkini, que es distinto al burka, pero también hay mujeres musulmanas y feministas que reivindican el uso del velo, ¿ya? Por lo tanto, ojo ahí cómo lo vamos conversando. Y de hecho hay mujeres que le estaban prohibiendo usar el burkini. O sea, ¿cuál es el problema del burkini? Yo también usaría un burkini, ¿cachai? Porque en el fondo me quemo entera, o me gustaría una playa nudista para todos y todas, ¿ya? Porque hay un tema con el cuerpo también, especialmente acá, ¿no? Si nos muestran a las Miss Reef y no cumplimos con el canon de las Miss Reef. Y no sé si ustedes son telemaníacas o seriemaníacas, pero hay una serie que ha sido un boom de éxito en el último tiempo, que es muy doloroso el éxito, se llama The Handmaid's Tale, mi inglés es pésimo, les pido disculpas, pero prefiero aprender mapuzungún o creyol que inglés, y es una serie que está basada en una distopia feminista. Distopia es lo contrario a una utopía, y que nos muestra una serie de roles de género, estereotipos, prejuicios, sociedades autoritarias, basada en una división sexual del trabajo y de cierto tipo de mujeres para unas cosas versus otras. Véanla, está buenísima, está en Cuevana, Cuevana 2, y el libro, porque hay personas que no tienen mucho tiempo o prefieren más bien leer, yo se los muestro acá, se llama El cuento de la criada en castellano, es de la Margaret Atwood, creo que ha sido bestseller en el último tiempo, es un libro duro, es un libro muy duro, muy doloroso, la serie también, pero nos permite dialogar de esta ficción, ¿no? De esta ficción que es parte de la realidad. De hecho, en la última marcha del aborto, cuando apuñalaron a 3 compañeras, ¿no? Hubo personas trans, principalmente, o queer, transformistas inclusive, que estaban disfrazadas con esta tela roja, esta capucha, ¿no?
para poder mostrarnos, y decían en el cartel que la realidad no supere la ficción. Yo daría un minuto para que ustedes puedan compartir. También Rubén, son las 10:37 y vamos a ser súper respetuosas con el horario, ya porque sabemos que ustedes tienen una larga jornada laboral, igual que nosotros y nosotras, así que aprovechemos los tiempos, ¿ya? No sé si alguien tiene dudas, quiere compartir algo. Bueno, claro, cualquier cosa que deseen comentar lo pueden hacer. Qué pena que no puedo ver bien. ¿Cuál? No, sí es como de acá, parece. No, es que está viendo, compartiendo. Ay, dejar de compartir. Estamos ahí jugando con la tecnología nosotros, ¿eh? Allá. Bueno, la idea es que puedan, digamos, de lo reflexionado por Dori, poder hacer también algún tipo de comentario sobre todos estos temas que ponía sobre los conceptos, que algo abordó también Dori, y que en definitiva poder reforzar algunas cosas. El tema, digamos, de la interseccionalidad tiene que ver con estas estructuras opresivas que más bien son parte de, digamos, de la realidad que vivimos, mujeres, hombres, niños, niñas, en este sistema también, digamos, de privilegio de lo masculino, y que identificamos como estructuras que nos cruzan y que nos determinan, ¿eh? Una forma de estar en el mundo es reconocernos, nuestra extracción, nuestro lugar, nuestro nacimiento, nuestro desarrollo, y tiene que ver con eso, el tema de raza, el tema de procedencia, las condiciones sociales, muchas veces son, digamos, gatillantes de todo lo que tiene que ver con la violencia, específicamente hacia los grupos más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos, ancianas, y también grupos, digamos, que están absolutamente en la marginalidad de estas estructuras, y que por diferentes características, ahí nombraba Doris, digamos, las condiciones, por ejemplo, de vejez, de incapacidad, pero también de falta de expertise, ¿ya? El sistema ha avanzado de manera que exige una integración a través del manejo de herramientas que no están siempre disponibles para toda la población y para todos y todas, ¿no? Entonces, una persona que no maneja las redes sociales, que no tiene acceso a una conexión a internet, o que no entiende más bien el lenguaje, digamos, digital, estaría teniendo una muy baja expertise frente a otros, y el sistema se vuelve absolutamente discriminatorio también. No hay acceso a buenos trabajos, ni a buenas, digamos, posiciones sociales que permitan un desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo principalmente hablamos de desarrollo humano, no necesariamente el acceso a bienes ni a consumo, sino más bien el desarrollo humano, que nos permite, por ejemplo, ver nuestras condiciones, asumirnos como somos y descifrar esta realidad que a veces nos cuesta tanto. O sea, decir estamos abocados y estamos adquiriendo una mirada de género no binaria significa también una comprensión un poquito más compleja y un salto también en nuestra, digamos, postura como personas que de alguna manera queremos una integración, digamos, bastante amplia e integradora más que discriminatoria. Entonces, eso yo creo que sería como bueno reflexionarlo a partir de ahí para poder acercarnos mejor a otro tipo que es las manifestaciones de la violencia, que tú también bien decías,
Joana, tiene que ver con el femicidio, feminicidio, y cómo se van catalogando y cómo hemos ido avanzando también los estados, los países, en enfrentarnos a esta realidad. Así que por ahí lo dejo abierto para que puedan reflexionar algo, ¿no? Sí. Quedaron en mucho silencio. Sé que son temas muy duros, muy complejos, que nos tocan a todas. Nosotros también vimos las cifras, ¿no es cierto? Como la última parte que harta gente me ha dicho, pero ¿cómo tantas cifras? Porque las cifras, hay personas que quieren fundamentar, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Eh, Cuando hablamos de esta estadística mundial, ¿no? De la ONU, que nos dice 1 de cada 3 mujeres viviremos, o estamos viviendo violencia de pareja y o violencia sexual, yo creo que nos tenemos que situar en este momento histórico, ¿no? Que nos dice, parece que todas las mujeres hemos vivido violencia sexual, parece que todas las mujeres hemos vivido acoso, quizás no abuso, espero que no, pero sí acoso, y parece que todas las mujeres hemos vivido violencia ginecobstétrica, parece que, ¿me entienden? O sea, como que en el fondo el cambio paradigmático que ha implicado pasar de la BIF a la BCM, no solo de, ¡oh, qué entretenido!, ¿no? Sino como de mirarnos, ¿no? De reencontrarnos, de ver, hablando de los modelos, de ver que tenemos que prevenir, que tenemos que promover, pero que también tenemos que proteger, lo cual las mismas compañeras en las tomas feministas nos demuestran que es muy complejo. Lo que está mostrando la televisión, Hollywood, ¿cómo se llama? El chupallita, el futbolista, este futbolista que salió ayer formalizado, ¿no? Por violencia psicológica, y cómo mostramos, ¿no? Sin derrumbarnos como sociedad, ¿ya? Y ahí hay otra parte que nos complica, ¿no? En términos de intervención, que es, por ejemplo, la reparación. El INDH, por ejemplo, y también la justicia propiamente tal, yo le llamo la justicia justiciera, ¿no? Eh, Buscamos reparar, hablamos de garantizar, y eso implica reparar, indemnizar a las víctimas y todo. Pero si nosotros nos miramos como sociedad, todos somos víctimas y a la vez sobrevivientes de las violencias, ¿ya? Y eso implica un trabajo social, cultural, histórico, educacional, súper complejo, porque es difícil salirse de eso, y además sabiendo que nos falta tiempo, nuestros presupuestos en términos estatales y a nivel institucional para prevenir la violencia es súper bajo. Por eso mostramos el estudio de Domus, ¿no? O por ejemplo estas cifras que les decía antes, es como para poder mirar que efectivamente estamos visibilizando otras manifestaciones de violencia, pero cuán responsablemente nos vamos a hacer cargo. Y ahí hay un concepto que ustedes también manejan muy bien, que es la debida diligencia del Estado, ¿no? Es cómo hacemos las cosas lo más rápido y mejor posible, por así decirlo, esta respuesta expedita, coordinada, intersectorial, que nos dice, ¿no? Desde este sentido común, que es el menos común de los sentidos, eh, que esta tarea de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas no es solo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿ya? Así que, no sé, me gustaría escucharles también, porque yo puedo, como les digo, estar hablando eternamente, Rubén también, porque somos funcionarios y funcionarios públicos, pues estamos por algo acá, ¿no? Haciendo política pública que implica mirarnos en la historia de dolor, ¿no? La memoria, ¿no? Sí, pues si desean compartir algo, no duden en Lo que sacar sea. el micrófono y... Yo quería comentar algo. Que la verdad es que cuando uno revisa el material y lee y se da cuenta un poco como que quita el velo de todas las violencias a propósito del acoso, a propósito de la violencia obstétrica y de otras más,
claro, te das cuenta que estamos como que es súper complejo. Es súper complejo y bueno, las instancias en que a mí me ha tocado como profesional también estar trabajando con grupos que en general nos llaman para hablar de género y derechos humanos, o para hablar de diversidad sexual también. Entonces, claro, te encuentras con opiniones que cuesta mucho, o sea, es nadar contra la corriente todo el rato. El otro día fui a una jornada, a un seminario donde nos invitaron a exponer respecto de género y diversidad, y había gente de la municipalidad, de la oficina de la mujer, exponiendo, y me llamó tanto la atención porque expusieron, planteando el tema de la violencia contra la mujer y las niñas desde la perspectiva del ciclo de la violencia. Entonces, que es como que te quedaste pegado con esa perspectiva que es súper antigua. O sea, yo lo vi, yo dije, chuta, que estamos mal, o sea, estamos súper atrasados con la mirada, porque en realidad no es lo que hoy día, o sea, hoy día hay otras perspectivas para poder explicar el fenómeno. Entonces, me surgió, y vamos, me quedé como súper inquieta, como complicada, porque se explicaba esto a propósito del proceso no sé, de lo que plantea este ciclo de la violencia. Entonces, bueno, hay tantas cosas. Ahora me voy a Castro porque tengo que ir a dar también nos pidieron trabajar con los equipos de salud a propósito del tema de género y derechos humanos. O sea, íbamos a trabajar el tema de la CEDAW. Pero en todas nuestras exposiciones cuesta mucho, hay mucho que trabajar en los aspectos culturales, en revelar, en visibilizar, en naturalizar. No sé, el otro día con mi marido, él veía sus chats, su WhatsApp, tiene un grupo de amigos, entonces, claro, tú ves el bombardeo permanente de imágenes, de cosas y que llamas la atención, pues ya uno se ha vuelto militante en todos los espacios de poder visibilizar esto, o sea, no sé, el lenguaje, un montón de cosas. Entonces, yo creo que uno puede, desde su trabajo, también ir aportando con pequeñas cosas, con pequeñas conversaciones respecto de este cambio que es gigantesco. Eso. Gracias, Joana. Gracias. Compartimos mucho de lo que nos dices. Especialmente cuando nos pasan de militante a feminazi, ¿no? Es como, perdón, de qué estaba hablando. Nadia, y después vamos a revisar. ¿Ya? Sí, hace unas semanas atrás nos invitaron a participar en una actividad de salud mental y parto humanizado desde una universidad. Y cielos, habíamos varias instituciones y varios organismos presentes, y estaba dentro de la institución que estaba presente, estaba como el jefe de la unidad de ginecología del Hospital Regional de acá de Talca. Wow. También estaba la jefa de las matronas, sentados uno al lado del otro. Y era como... No solamente él pauteaba a la jefa de lo que tenía que decir y de lo que no tenía que decir, sino que negó la violencia obstétrica y ginecológica en su espacio. Es como, no, en el hospital no hay violencia, nada, absolutamente nada. Entonces ahí es donde uno se da cuenta cómo se normaliza y se naturaliza la violencia. Yo siendo usuaria siendo mujer, yendo al ginecólogo, yendo a la matrona, uno sabe cómo se dan las prácticas, y que se minimiza, y que es como, es lo normal que te tengan que decir algo y que uno no reacciona, porque ahora uno que va tomando conciencia reacciona y dice, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué no me estás consultando?
y es como un poco lo que dice Joana, uno se vuelve como que la cruzada ya es en el celular, en el Twitter, con el sobrino, con la hermana, con el padre, con todo. Y es como que si uno se siente nadando un poco contra la corriente. Y justo en ese espacio había una mujer, un testimonio de una mujer que había sido esterilizada forzosamente, o sea, y dio su testimonio, y lo interpeló. Y fue súper duro, porque le dijo, usted estaba cuando a mí me esterilizaron, y usted, yo no permití, o sea, yo no di, mi marido dio la orden, autorizó para que me esterilizaran contra mi voluntad. Entonces lo interpeló, y fue un momento que yo creo que como mujeres nos sentimos muy dolidas, entristecidas, y como que eso también él no supo muy bien cómo reaccionar, y se escudó, y dio muchos argumentos, que era cual de todo más violento, y es como negando la esterilización forzosa, negando la violencia, y diciendo que no existía nada, y al final de la actividad, la jefa de las matronas se acercó a nosotros y nos pidió ayuda, por favor, ayúdennos, porque esta es la situación que nosotros vivimos, y lo que nos dijo es, bueno, tengo mi jefe, como que no me deja mucho, pero no solamente eso, sino que muchas de las matronas tienen el mismo patrón que reproduce este tipo de violencia, o sea, entonces es como, efectivamente, yo creo que como funcionarios públicos y como funcionarias públicas tenemos esa tarea también de cómo generar esta conciencia en otras mujeres que finalmente reproducen este tipo de violencia que probablemente yo le llamo como muy nuestro, pero y es súper doloroso porque queda un espacio que es como bien tabú, que es como que se tiene que aceptar todo en función de que es como lo que nos tocó nomás. Así que eso lo quería compartir con ustedes y como lo que a mí también cuando salió el curso dije, chuta, este es como el espacio que tengo que poder asumir y una aposta que tengo que tomar en el sentido de que, bueno, Joana bien lo sabe, tenemos 1000 aristas que tocar en el instituto, pero es un espacio que yo creo que sí, porque cruza, nosotros trabajamos en situaciones de las personas privadas de libertad, en donde se cruzan mujeres privadas de libertad, discapacidad, violencia, ahí, pero entra en todo lo que uno más puede sentir y es como casi que es como ya un imperativo poder tomarlo e irlo tomando como un enfoque, de hecho lo definimos como enfoque transversal de trabajo en la sede, para poder empezarlo a abordar. Nosotros somos una sede nueva, y la gran mayoría de los que estamos en esta sede somos, excepto la abogada que lleva más tiempo trabajando, somos todas nuevas como sede, entonces estamos implementando la sede. Así que eso. Súper, Nadia, muchas gracias. Doris, también tenemos un comentario que nos hizo Jimena, no sé si le gustaría que se lo leo yo, lo leo ustedes. No hay problema. Dice Jimena, mi sentir es que a nivel de tribunales solo tenemos resoluciones o sentencias vacías. Son páginas y páginas de artículos y leyes, pero en la práctica me gustaría saber cómo un instrumento judicial podría ayudar en la prevención. Porque la sanción, por lo menos a nivel de tribunal de familia, es casi que un saludo a la bandera. Entonces, ¿cómo podemos generar conciencia a través de instrumentos duros? Lamentablemente, la gente toma conciencia de algo que está mal, solo cuando hay una sanción de por medio. Súper. Sí. Bueno, ahí me gustaría recordar como instrumento, creo que yo como cientista social, ¿no? Que a veces también somos bien mal miradas respecto al trabajo en derechos humanos, no mal miradas, sino miradas para abajo, digamos las cosas como son. El protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas por razones de género, este que hizo ACNUD y la ONU Mujeres, creemos que es un instrumento básico. De hecho, se han hecho muchas capacitaciones para el sector justicia a nivel internacional. De hecho, mis compañeras que están a cargo del tema de femicidio, ay, qué tema más duro, han ido a capacitarse a Washington, qué sé yo, y si ustedes miran,
cuando hablamos de este modelo ecológico feminista, el modelo ecológico feminista lo tomamos porque también es parte de este protocolo latinoamericano. Ya tengo una fotito por ahí, pero yo sé que aparece modelo protocolo latinoamericano para la investigación de muertes violentas por razones de género, feminicidio, por así decirlo. Creemos que es un instrumento súper importante. También, y ahora viene el módulo 3, yo no sé si ya partieron con el módulo 3 ustedes, pero súper, ahí van a aparecer más instrumentos judiciales, ¿no? Porque como dice acá Jimena, y lo conocen muy bien todas las personas que estamos acá, la ley generalmente no previene ni repara, ¿ya? La ley busca proteger, busca atender, y efectivamente lo preventivo es algo que queda muy ninguneado, por así decirlo, ¿no? Dentro de la política pública, más lo promocional. Yo ahí le agradezco mucho al INDH como decir, a ver, existe la garantía del derecho, pero dentro de la garantía también tenemos que buscar la promoción. Y eso es algo que se nos olvida, ¿no? Yo creo que por eso lo explicitamos tanto. Hay una serie de sentencias que yo creo que también es importante en términos pedagógicos. Yo creo que cuando tú nos dices, Jimena, oye, hay gente en la oficina o donde sea, ¿no? Propias colegas también, que hablan de solo un modelo, como el ciclo, que puede verse como añejo, ¿no? Pero hay personas y sistemas que todavía operan a partir del ciclo. Por eso tratamos de ser súper respetuosas respecto a visibilizar distintos modelos y visibilizar las críticas que se le han hecho al modelo, ¿ya? Hay una serie de sentencias, como por ejemplo el de la pastora Blas, que nos va permitiendo, ¿se acuerdan de la pastora, no? Que en el fondo nos muestra interseccionalidad, nos muestra interculturalidad, el tema de cómo se colocan en contradicción binaria nuevamente. Recordemos que el pensamiento descartiano, ¿no? Cartesiano, de razón versus pensamiento, hombre versus mujer, inferior versus superior, todas estas contradicciones, ¿no? Perdón, casi me vuelvo un lente. Todas estas contradicciones binarias, por eso llamamos este nombre, o dicotómico, como queramos, se nutre también en nuestra mirada de derecho humano, o sea, un derecho humano. Y que yo sepa, en la Tierra no solamente hay personas, no solamente hay humanos, también hay plantas, hay ríos, hay árboles, hay espíritus, de acuerdo a una mirada más intercultural, ¿no? Desde los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, todos los lugares o espacios y seres como los ríos, las piedras, los volcanes, tienen espíritus, ¿no? Tienen ñen, y hay que pedir permiso, y hay que dar las gracias, y todo el tema, y eso los derechos humanos no lo consideran, ¿ya? Y ahí yo creo que tenemos que avanzar. También se ha instalado esta división entre los derechos individuales, ¿no? Versus los derechos de los pueblos. Y ahí hay una contradicción perversa, ¿ya? Es como lo que nos pasa como con el convenio 169, ¿no? Y la mala praxis del acuerdo reparatorio en casos de violencia de pareja por personas indígenas, especialmente del pueblo de Nación Mapuche, pero chuta, estamos echando a competir convenios, pues, es el convenio 169 versus la Belém do Pará. Eso es posible, si los derechos son indivisibles, complementarios, integrales, ¿no? Entonces, como que les invito a mirar lo que nos va sirviendo, o por ejemplo, hay un caso también súper doloroso, yo les pediría como estos casos más de interseccionalidad, porque nos cuesta harto. O por ejemplo, lo que pasó con la pastora también fue acusarla de negligencia en el cuidado de su hijo o hija, pero nunca se entendió que la pastora Blas es una pastora aymara, que el altiplano es la Ñuque Mapu, es la madre tierra, y que en el fondo ella en ningún momento quiso abandonar negligentemente a su hijo o hija, al contrario. Entonces cuando muere su hijo, imagínense el dolor que debe haber sentido, y más encima se le enjuicia desde el sistema de justicia que tenemos, ¿no?
eso, yo creo que tenemos que avanzar harto. En el último tiempo también hay un proyecto de ley, ¿no? A vivir una vida libre de violencia. El día de ayer, creo, el Ejecutivo le puso urgencia a una serie de proyectos como de protocolos, ¿no? De prevención del acoso sexual, incluyendo las sociedades anónimas deportivas, obviamente los espacios educativos, no solamente de la educación superior. Entonces estamos como avanzando, ¿no? Pero como a parche. Ya yo me pregunto, y ahí se los pregunto a ustedes también, ¿por qué no trabajamos mejor en una educación sexual, afectiva, respetuosa, cariñosa? ¿Por qué no avanzamos en defensa, por ejemplo? Ya si no se trata de andar golpeando a la gente, porque sabemos que nada justifica la violencia, pero sí tenemos que aprender a defendernos, ¿no? Cuando tú nos planteas esto de las matronas versus los médicos, cuando hablamos de violencia hablamos de relaciones de poder, de relaciones sociales que sean como un muro, ¿no? Como que se supone que hay personas, ciencias, roles, ejercicios que son más valiosos que otros, ¿ya? Y efectivamente ahí nos pasa la división sexual del trabajo, la feminización de ciertos roles, y claramente cuando tú dices, claro, tapan y dicen esto no es violencia, porque es doloroso cuando uno se reconoce como una persona que ejerce violencia, ¿ya? Es doloroso y hay que ser muy valiente para decir, ¿sabéis qué? Cometí una práctica violenta. Bueno, mi compañero acá trabaja con hombres que ejercen violencia y se pegaron el alcachofazo al menos de ir y decir, algo está pasando, y ya no lo quiero repetir. Pero es muy difícil, y yo ahí quería como solamente recordar, tú lo dijiste súper bien, este tabú, ¿no? Este tabú de, no sé si vieron las noticias ayer, o lo escucharon, qué sé yo, de una mujer, una actriz, que estuvo en el caso contra, ¿cómo se llama? Harvey Weinstein, este es de Hollywood. Ella fue de las que inició este movimiento Me Too, ¿no? El Yo También. Y en esa traducción del Me Too, ¿no? De mirarse a uno misma en estas situaciones, hay un análisis súper interesante, porque efectivamente ella, del Me Too, ¿no? Que fue violada por este caballero hollywoodense con mucho, mucho, mucho poder, ella ahora es acusada por un chico de 17 años que dice que vivió acoso por parte de ella. Entonces la columna de opinión dice, ok, nada justifica la violencia, pero pensemos que todos y todas y todes estamos formando parte de una sociedad violenta, y que si ella cometió un error, ella también tiene derecho a reconocerlo y a reparar, ¿no? A por lo menos pedir disculpas y a cambiar esa conducta. Entonces también la invitación es a no ser tan duras con nosotras las mujeres, porque eso también es un legado del patriarcado, ¿no? La idea es que nos podamos ayudar, y por eso hay un concepto que quiero como relevar, que es el concepto de cuidadanía. Ya siempre hablamos de ciudadanía cuando hablamos desde el enfoque de los derechos humanos, pero como les digo, yo tengo hartas como aprensiones con los derechos humanos como concepto, ¿ya? Pero eso ahí tendríamos que conversar en un espacio más relajado, más distendido, ¿no? Pero la cuidadanía es un concepto que emerge de las economistas feministas. En el fondo empiezan a mirar el macroespacio, ¿no? Todo el tema de la globalización, la precarización del trabajo propiamente tal, y dicen, a ver, ¿qué es la economía? Una se hace una pregunta tan básica como ¿qué es la economía? Y dentro de la economía dicen, claro, es el intercambio, ¿no? El intercambio que nos permite mantener la vida. Así de simple. Por algo en algún momento el régimen económico fue el trueque, ¿ya? Y hoy día hay muchas personas que tratamos de truequear también. Y hoy día la economía tiene un nombre y un apellido, y una economía que pone en el centro el intercambio de capital, ¿no es cierto?, de dinero, de flujos, de plusvalía, etcétera, 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 a un costo doloroso, ¿no? Porque hoy día hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que, aun cuando no esté muriéndose de hambre, está muriéndose de deudas,
hay una serie de personas que están malnutridas, ¿no? Por toda esta comida chatarra, transgénica, etcétera, y ustedes lo saben perfectamente en cada uno de sus territorios, hay una serie de violencias de soberanía alimentaria, hidroeléctrica, etcétera. Ya no está faltando el agua, viene esa guerra, ¿no? Así que ojo con esos temas, ustedes lo saben mejor que nosotras, pero se me fue la idea, me pasa lo mismo. Pero en el fondo, como cerrar con el tema de cómo avanzamos en estas otras violencias en materia como más armónica, ¿no? Y esta economía, lo que dice, y ahora cierro la idea de una cuidadanía es poner en el centro de la vida lo más importante. ¿Y qué creen ustedes que es lo más importante de la vida? La vida. Lo más importante de la vida es la vida. Entonces, eso implica el cuidado. Nosotros necesitamos que nos cuiden y por eso nosotros colocamos, por un lado está el empoderamiento, ¿no? Como un concepto fundamental dentro de los estudios y los movimientos de género propiamente tal. El empoderamiento es el derecho a decidir, el derecho a controlar tu vida, a tomar las riendas de tu vida, y que operacionalmente la CEPAL dice, ya, lo vamos a nombrar autonomía, ¿ya? Autonomía física, autonomía en la toma de decisiones, autonomía económica, y por eso decimos, es importante la vivienda, el trabajo, la salud, ¿no? Pero la autonomía es imposible sin cuidado, ¿ya? Y siempre nos ha tocado a nosotras las mujeres cuidar sin remuneración. Entonces, la invitación es que nos cuidemos entre todos y que cuidemos la tierra, que cuidemos nuestra salud, la del resto, y que sea algo valorado, no solamente el ganar dinero, 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 como diría la Camila Moreno. Ya. Bien, sí. Solo unos comentarios como para reafirmar algunas cosas. Lo que tú decías, Joana, es bastante interesante porque cuando uno está en los territorios y generalmente realiza actividades que tienen que ver con el aporte del enfoque de derechos humanos, género y toda esta diversidad también de ideas que tienen que ver con luchas, con movimientos, con situaciones que de alguna manera también realzan las problemáticas que debemos de solucionar como humanidad, nos damos cuenta que hay diferentes niveles. Por ejemplo, tal vez en algunos territorios y de algunas perspectivas están las ideas ya más bien superadas y las metodologías corresponden a situaciones más bien del pasado, que aportaron en su momento, en el sentido de poder visualizar la violencia contra las mujeres, de hacer algún tipo de sistematización del ciclo de la violencia, pero principalmente uno tiene que tener el convencimiento de que hay un empezar, ¿ya? Que hay unos pasitos dados, que es importante también poder reforzar con una mirada más refrescante y mucho más de vitamínico respecto de lo que podamos tener como ideas nuevas, como experiencias nuevas. Entonces el llamado también a que este curso y esta herramienta que nosotros estamos poniendo a su disposición, ustedes la puedan diversificar y puedan en futuros trabajos en los territorios poder reforzar esta idea, plantear cierto enriquecimiento del avance de una mirada solamente que es más bien cegada, básica, más concreta, a miradas mucho más liberadoras, mucho más inclusivas y también mucho más llamando a la reflexión, a la interseccionalidad, interculturalidad y una serie de situaciones, ¿no? Porque tentemos también que la violencia en algún minuto también se esquematizó mucho en estos tipos de modelos, tipos ruedas, tipos, digamos, ciclos, que en definitiva no nos damos cuenta que sirvieron en algún momento como pedagogía básica, pero no como para explicar ni para dar cuenta de la realidad misma. Por otro lado, lo que decía Nadia también es súper fuerte, nos llegó bastante los relatos que tú hiciste de los casos. Yo creo que eso también Dori lo maneja muy bien cuando hablamos de los casos concretos. Podemos dar luces respecto de lo que nos escribía Jimena en el chat, por ejemplo, cómo justicia puede de alguna manera aportar en la prevención para que esto no ocurra. Bueno, vamos a los casos,
cómo hemos fallado, cómo la justicia se ha colocado en diferentes lugares, pero también tenemos una mirada un poquito más también positiva, propositiva, en el sentido de que, por ejemplo, puede estar este señor que es representante del poder, del hospital, que es el director, que ante una problemática nueva, ante una mirada, un develar el fenómeno, él se siente atacado y en definitiva ante lo nuevo, lo ignorante, tiende a negar, tiende a esconderse, tiende a naturalizar lo que él significa para él la comodidad de su puesto de trabajo, de sus prácticas, para no verse, digamos, llamado a ponerse en movimiento, a cambiar cosas que en definitiva hagan que él se angustie, se sienta mal. Entonces, por lo general, se tiende a la negación per se. Pero al final se acercó la directora, ella que estaba como un poquito más abajo que este señor de poder, pero que tenía mucho que ver también, y expresó su solidaridad, su entendimiento, estar muy de acuerdo con lo que se planteaba, y eso ya es un avance también, un pasito. Se dan cuenta que a veces las cosas comienzan por abajo, muy soterradamente, las bases empiezan a moverse, se genera una idea, y esto se va permeando. Entonces tenemos la posibilidad de en otros encuentros, qué sé yo, seguir insistiendo, seguir machacando y seguir invitando a estas autoridades para poder de alguna manera también ponerla frente a las oportunidades de mover estos supuestos saberes y estas supuestas prácticas entronizadas, tradicionales, violentas, para que se pongan en el lugar que corresponde y se puedan analizar, ¿ya? Es como decir, dar la oportunidad también para que las personas de alguna manera tengan la oportunidad de poder reflexionar, hacerse cargo y plantear una especie de camino de cambio. Es un poco el llamado lo que nosotros hacemos desde Cernamec, por ejemplo, con los hombres violentos, en el sentido de que no los vamos a destruir ni los vamos a desaparecer, digamos, porque no nos vemos como enemigos, pero sí como responsables principales, y lo primero que le pedimos es que se responsabilice. Un hombre cuando se responsabiliza siente cierto alivio, ¿no? Y las personas que de alguna u otra manera también se ven afectadas, por eso se van a ver también beneficiadas de que él detenga la violencia. No le pedimos que sea una persona excelente, que tenga esto, tal estatus, no, le pedimos que deje de ser violento, ¿no? Y eso es algo que cuesta, pero en definitiva también las instituciones, al igual que este hombre, hacen un proceso también de poder comprender mejor estos fenómenos. Y desde allí entendemos que la importancia que tiene en la práctica que ustedes realizan es poder entender que estos fenómenos tienen un proceso también. No es necesariamente desde el punto de vista, esto nos sirve, vamos a hacer esto, sino que todo lo que tenemos como realidad es parte de un diagnóstico y mirarlo desde manera propositiva, integrando obviamente estos conceptos que nos habla Doris de cuidadanía, en el sentido de que donde está presente la vida y el cuidado, nosotros tenemos que de alguna manera también relevarlo, y ese es nuestro norte. Yo creo que cualquier autoridad, por muy digamos, rígida que sea, va a tener que escribir este modelo de cuidar las vidas y cuidarnos entre todos y avanzar para elevar la calidad de las relaciones sociales que tenemos en este momento. ¿Mm? Eso podemos decirlo, ¿no? Nos van quedando 15 minutitos, entonces la invitación es a que podamos compartir lo que necesiten. Somos poquitas personas y hay que aprovechar estos espacios que generalmente no los tenemos. Claro, algo que quizás dicen, sí, de hecho, yo sé que nos golpeamos la cabeza con el módulo 2 porque pusimos harta información, y tiene que ver con que ha habido ¿cómo decirlo? Un boom, ¿no? En el último tiempo de temas de acoso en Hollywood, en la tele, en las universidades, en las escuelas, en el ciberespacio, ¿no? La ciberviolencia es un temazo, ¿no? En el mundial. Del caso, y del caso, perfecto, después viene la nave.
del caso de esta chica que ahora es acusada de, digamos, de La actriz, acoso y sí. de abuso a un niño, ¿no? O sea, hay que tener cuidado también respecto de ciertas lógicas del sistema patriarcal que nos llevan a esta constantemente, a esta como teoría del empate, ¿no? En el sentido de, ven, ella como mujer también es violenta, entonces por ende no tiene moral, de alguna manera para poder enjuiciar o para poder visualizar su propio padecer, sino que ella también es parte, producto y cómplice de la violencia. Eso es, no es una verdad absoluta, no es parte de la realidad, o sea, es importante saber que sí se pueden tener conductas violentas, pero la violencia, digamos, patriarcal, la violencia estructural, digamos, el poder y el control siempre está de parte de la masculinidad del hombre, y en este caso todas las cifras y todas las estadísticas hacen que exista un patrón de conducta aprendida socialmente para ejercer violencia en contra de las parejas, y eso es a través de los siglos y a través de los años, en diferentes culturas, esto se ha ido, digamos, normalizando, naturalizando, e incluso tenemos, digamos, ordenamientos sociales de casta y una serie de situaciones que hacen esto perpetuo. Y eso no tiene que ver con que en algún momento una compañera o una mujer se sienta violentada y responda con violencia, o sienta que es legítimo desarrollar una violencia de autodefensa frente a un abuso crónico en el tiempo. Una mujer que es violada no puede ser igualada a su violencia o su acoso hacia otra persona en la magnitud de la violencia que ella ha vivido. Siempre las cosas se tienen que analizar caso a caso, y en la sensibilidad también de este enfoque de género. No nos vamos a casar con estos grandes relatos y estas grandes comparaciones, siempre lo vamos a analizar desde el punto de vista de la realidad, desde el punto de vista de los casos, tomando en cuenta también que necesariamente la violencia es parte de una forma de relación donde existe un privilegio que está de una parte y un sometimiento que está desde otra parte. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, porque muchas veces el sistema se nutre de estar igualando cuando aparece una mujer con cierta violencia a la violencia que se desarrolla en contra de ella. Eso para Súper. Compañeras, ¿tienen algún comentario? ¿Algo que quisieran compartir? Que estamos cerrando. Nadie estaba. Miguel, ayúdanos ahí con el micrófono, porfis. Sí, bueno, la verdad, si alguien desea participar, que utilice su micrófono, si alguien desea comentar algo, si es que también quieren aportar algo, estamos también pendientes del chat. Pero nadie estaba hace rato. Ah, ¿No? no, yo al menos no. A ver, a mí me gustaría hacer una consulta a los expositores en relación a cómo dialoga. Tú algo hablaste, Dori, respecto de los temas interculturales y por ejemplo, el mundo, los pueblos originarios, mapuche, huilliche. ¿Cómo dialogan las prácticas culturales con este enfoque o con la perspectiva de la violencia contra la mujer? ¿Desde qué perspectiva o cómo se está trabajando? Claro, hay conflictos de repente entre distintas miradas. Tú planteaste que cómo dialoga no sé, el Belén do Pará con el convenio 169 ahí, pero ¿cómo se está abordando? Esa es mi pregunta, porque surge aquí en el sur, nos surgen a veces muchas preguntas en relación a eso. Entonces, quisiera saber cuál es la mirada que tienen ustedes. ¿Alguien más? Jimena, Marcela, Nadia. Tenemos 10 minutos. Bueno, me voy a hacer cargo, como buena quiñimil. ¿Cómo se aborda, no? Esta complejidad de las prácticas culturales, ¿no? Versus la violencia contra las mujeres. Primero, ¿desde dónde se aborda? Ya acá estamos como Estado, ¿ya? Ustedes tienen un carácter autónomo y eso se agradece. Está el otro circuito que tiene que ver con la Corte, ¿no? Acá ya estamos como en administración.
en lo cívico, por así decirlo. Eh, Creo que es importante y creo que va a quedar mucho. Alguien está como con las teclas y me Sí, desconcentra un poquito, le perdón, pido. si fui yo, lo voy a Sí, solucionar. no, perdón, es que estoy un poquito cansada, entonces estoy así como, como agotada, como que en cualquier momento me voy a desmayar. Eh, Porque preparar clases no es tan fácil como uno cree. Lo que quería decir es cómo entendemos que hay un paraguas internacional que en el fondo hemos ratificado, pero que nos hemos generado contradicciones, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando tú hablas del mundo huilliche, del Gualmapu, en el Gualmapu se cruzan otras leyes que incluso irían en contra de el derecho a vivir una vida libre de violencia. O sea, Rubén ahora nos decía algo medular en el curso. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres y las niñas, hablamos de una vulneración de derechos humanos, un problema de salud pública y también de seguridad ciudadana. Y cuando lo miramos desde este marco, nos damos cuenta que la violencia como una conducta que la vamos aprendiendo todos y todas, porque acá nadie nació en la estratosfera. Y como dirían mis lamías más poéticas y mis ñañas más poéticas, diría, nadie nació en Abyayala. Ya no tenemos la máquina del tiempo para saber cómo fueron otras culturas u otros pueblos. Lo que sí sabemos es que hoy día hay un entronque, ¿no? Un entronque colonial de patriarcados que con las lógicas capitalistas, extractivistas, la ley antiterrorista, eh, los tratados de libre comercio, ¿no? Esta mirada también local, le llamamos así, lo local, ¿no? Lo global, pero que se localiza en los territorios, las zonas rojas que tenemos en Ventana, ¿no? Etcétera, como toda esta mirada de vulneración de los derechos humanos y también de los pueblos, nos van poniendo en entredicho y en contradicción constantemente, ¿no? O sea, en el fondo yo puedo ser muy feminista, entre comillas, pero no reciclo. Ya no reciclo porque me da lata, porque tiene que ver con privilegios, con comodidades, porque no tengo tiempo, porque también me autoexploto quizás. Eh, entonces, la invitación es como a tener claro lo que firmamos, a tener claro lo que conversamos y a ver cómo lo transmitimos de una manera no binaria. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a las comunidades, es decir, el convenio 169 es un instrumento que nos sirve muchísimo, el tema del consentimiento libre, previo, informado, ¿no? La participación, pero una real participación, pero eso tiene que ir de la mano de, el derecho a vivir una vida libre de violencia también de las mujeres por parte de su pareja, ¿ya? Por eso yo creo que ahí la Belém do Pará nos abre los ojos, como hemos usado harto de no queremos violencia en la unidad familiar ni en las relaciones interpersonales, no queremos violencia en la comunidad ni en los agentes, ¿no?, que están en lo comunitario, pero tampoco queremos violencia de Estado ni de sus agentes. Y cuando miramos desde esos tres niveles, al menos la violencia, y por eso hablamos de los distintos espacios, contextos, manifestaciones, diversidad de mujeres y los tipos, ¿no?, incluyendo la simbólica, que es como lo que cruza todo, se nos complejiza un poco el actuar, ¿no? La intervención. Y ahí yo creo que es importante el caso a caso, el trabajo concreto, porque si no vamos a terminar súper deprimidos y deprimidas, ¿no? Vamos a decir, chuta, ¿cómo vemos todo este monstruo de muchas cabezas, ¿no? Casi como una epopeya griega, ¿no? Epopeya se dice, ya no me acuerdo, hay muchas palabras en mi cerebro en este momento, pero nada justifica la violencia. Hay una serie de mujeres mapuche, ¿no? Y las anamuri, que son mujeres campesinas, etcétera, que dicen, no, si los tribunales dicen que el 169 hay que aplicarlo como acuerdo reparatorio, estamos mal. Estamos mal porque somos mujeres, porque hay un equilibrio que tenemos que resguardar, y que alguien le pegue a otra persona desequilibra el principio de la reciprocidad, de la complementariedad, de los cuidados, ¿ya? O sea, si los pueblos le pedimos permiso a la tierra, al viento, etcétera, ¿cómo le vamos a pegar? No sé si me entienden, hay una contradicción básica, ¿no? Y pensemos también que por los procesos de colonización
y de patriarcalización, los pueblos también tienen violencias. Y cuando hablamos de práctica cultural, y con esto cierro esta parte, las prácticas culturales no son solamente de los pueblos indígenas. Todos tenemos prácticas culturales, ¿ya? Y yo ahí, no sé, la ONU, por ejemplo, habla de prácticas tradicionales nocivas, y es, ojo, cómo está mirando las prácticas tradicionales, porque una cosa es el burka y otra cosa es el taco alto. No sé si me entienden, ¿no? O el corsé, o el hacer dietas, o la crema antiarrugas, ¿no? Que en el fondo también te va moldeando. Entonces podemos andar muy en bikini, entre comillas, o en strapless, en verano, pero preocupada de la guata, de la celulitis, no sé qué, y yo he tenido la posibilidad de viajar harto, la verdad, con beca, hablando de las políticas de discriminación afirmativa, por así decirlo, que ya nos metemos en otro tema, pero cuando he estado en los hammam, no sé si conocen el concepto de hammam, son espacios, hammam, ¿se llamaban? Ay, se me olvidó, lo llamo Doris, por si acaso, ¿ya? Son espacios en Marruecos, y me imagino que en más partes musulmanas, ¿no? En que las mujeres nos bañamos juntas, ya son como los baños turcos, por así decirlo, y todas esas mujeres que estaban llenas de velos, están desnudas, y están, hay niñas, viejitas, más gorditas, más flacas, etcétera, y todas somos iguales, se comparten el champú, se lavan el pelo, conversan y se cuidan. Eso lo vemos en los gimnasios, cuando nosotras las mujeres estamos desnudas sin cuestionarnos, sin enjuiciarnos, sin tratarnos mal. Yo no entendía su idioma, pero me sentí súper parte de un cariño, de un amor. Entonces casi que yo prefiero andar con velo, pero en el momento en que me encuentro con ustedes no la estoy mirando, ay, que tiene la guata no sé cuánto, ay, la regia que no sé qué, ¿no? Ese ella, ¿no? Que es tan siniestro y tan maldito y se nos sale también. Entonces, invito a cuestionar el tema prácticas culturales, invito a entender que las culturas cambian, son dinámicas, por eso es complejo el concepto de pueblo originario, porque ¿originario a qué? Invito a conversar estos temas, ya están en todas partes, está en todas partes esta lucha entre los pañuelos verdes versus los pañuelos celestes, está el concepto de ideología de género, está en lo cotidiano, ¿ya? Está en lo cotidiano. Y para cerrar, quiero mostrarles una laminita muy cortita, que como para cerrar un poquito de interculturalidad e interseccionalidad. Ay, no me acuerdo cómo se ve. Ahí. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven o no? No, hasta el momento no se ha visto nada. ¿Y cómo lo muestro? ¿Que se me olvidó? ¿Compartir la pantalla? Pero lo que es que no me acuerdo. En el menú inferior aparece la opción como en verde de compartir pantalla. Ya. Espérame, no me apures. Compartir pantalla. ¿Ahí? ¿Ahora Ahí, sí? y ahora, claro, nos aparece que estás en Zoom y ahora estás volviendo al correo. Sí, porque se me echó a perder el PPT. Claro. Pero acá les quería mostrar, por ejemplo, un par de titulares que yo creo que son parte de lo que vemos todos los días, desde Gabriela Blas, ¿no? Que ya lo conversamos, creo que es muy interesante para trabajar. En chiquitito dice, las imágenes de una escolar teniendo sexo oral en una plaza se viralizaron en el 2007. ¿Se acuerdan de la buena Nati? La buena Nati es la primera ciberviolencia, por así decirlo, que no teníamos los conceptos para llamarlo como tal, y que nos demostró, una, que nos falta educación sexual, y dos, que hay una práctica machista que se repite y que culpabiliza y victimiza a la compañera, en este caso, que es Nati, ¿no? Hay violaciones que no son violentas, yo creo que no hay materia de discusión en ese momento, pero el problema es que son personas que toman decisiones por país. Lo que nos pasó el año pasado con una mujer que fue a renovar su carnet de identidad y le sacaron la foto con su carita toda machucada porque había vivido violencia de pareja. Lo que nos pasó con la haitiana y compañera Joan Florbit el año pasado, ¿no? Que también
ahí hay un tema súper peludo de cómo no le quitamos los hijos o las hijas a las personas que crían de otra manera. Ya las personas haitianas quizás son más gritonas, quizás son, o nosotros somos muy callados, eh, las prácticas culturales, ¿no? Conversémoslas porque si no se pueden relativizar, malentender y generar un daño horrible como quitarle los hijos o las hijas a mujeres que aman a sus hijos e hijas por no entender nada, ¿no? Desde la perspectiva intercultural. Lo que nos pasó también en un tribunal, ¿no? No me acuerdo en qué ciudad del norte, pero que no dejaron amamantar a una mujer que estaba ahí, entonces liberen la teta, ¿no? Y aparecen todos estos proyectos de ley. No sé si se acuerdan el año pasado de una pesista chilena que se había ganado una medalla olímpica y le rayaron el auto para colocarle guatona, culiá, baja de peso, ¿no? Entonces, a ver, ojo, ella es pesista, es parte de su entrenamiento, gana medalla y la tratas desde la gordofobia, que también es parte del patriarcado, ¿no? El sumario por la denuncia de una cámara oculta en un baño de las funcionarias de gendarmería, ¿no? O sea, como estos acosos, ¿no? Que también están internos dentro de nuestras prácticas. Yo me maté de la risa el año pasado en un en un titular de la Cuarta que decía cochino, sin vacilar, por el marino, ¿no? ¿Se acuerdan que también hubo toda una polémica ahí de cómo visibilizamos y decimos no más, ¿no? Ya nos pasamos, así que, no sé, aquí hay un montón de elementos que nos van abriendo este género por orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y solo reforzar lo que nos decía Rubén, la violencia tiene que ver con el abuso de poder y control, ¿ya? Y eso es súper importante, porque si no vamos a nominar todo violencia, y hay cosas que son discriminación, y lo que pasa con el tema de la defensa, ¿no? Yo creo que ahí son hartos temas que tenemos que conversar desde la promoción, desde la educación también. No sé si quieren plantear algo más, compañeros, porque yo tengo las 11:34 y la idea también es respetar nuestros tiempos porque también es parte del cuidado, ¿no? Me da la impresión de que, no sé, Nos parece que, podemos despedir. claro, si es que no quisieran hacer alguna intervención. Jimena, a través del chat nos dice que sin ninguna inquietud, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Nadia también hace unos gestos y me da a entender de que, claro, no tiene duda y... Bueno, espero que haya sido útil esta instancia y pedirle, o sea, darles ánimo para lo que queda del curso. Sabemos que igual es un poquito intenso, que como funcionarios y funcionarias públicas estamos como pulpos y pulpas, haciendo miles de cosas, circo-corales también. Así que darles ánimo y nada, pues Marcela, Jimena, Joana, Nadia, también a Miguel, a Rubén, que nos hemos dado el tiempo, ¿no? De tirarnos un poquito. Y nada, pues un abrazo, que sigamos avanzando en no más violencia y punto. Yo creo que por ahí va la línea de la igualdad y el derecho. Así que, por mi parte, que tengan una linda tarde y los trabajos finales, acuérdense que son aplicados y que la idea es que lo hagan con, ojalá, 3 personas. Si no están en su mismo grupo, pueden hacerlo con otras personas de otros grupos, ¿ya? Pero la idea es que sea una acción concreta aplicada. Un protocolo, un manual, un afiche, una campaña, aunque sea cortita. A veces hay cositas chiquititas que nos ayudan a cambiar el mundo como el efecto mariposa. Así que esa es la invitación. Bueno, pues encantado, gracias por la participación. Nos estaremos viendo en otras oportunidades. Así que los dejo libre y libertad de acción a todos. Que tengan un muy buen día. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, chao. Chao, chao, Joana. Chao, Jimena. Chao, Marcela. Chao, Nadia. Que estén muy bien. Chao, gracias.